Ellos estaban acostumbrados, no va a pasar Claro, nada. ahí Por eran- eso ahí se cae, perdón, claro, se cae. ahí se portaban como la barra brava de la ciudad. Totalmente, los O impunes. sea, era la barra brava de la ciudad. Los impunes, totalmente. Claro. Insisto, con un intendente que algo tenía que saber, o por lo menos no hizo nada, nunca vio nada. Mira, Como no, el hijo de su secretaria de Obras Públicas andaba en una especie de barra brava de la ciudad y el intendente no sabía nada. ¿de quién dependen las cámaras? Municipales. Y deberían Sí. depender o de la Secretaría de Seguridad o de la Obra. Deberían depender Del de la Secretaría de municipio. Seguridad. No, siempre sí, es seguro del municipio. ¿Sí? Sí, no exactamente obras públicas, dependen de seguridad. No, bueno, también. pero ya si vos estás Sí, tan cerca claro. del poder, vos levantás un teléfono y se puede. Yo a lo que voy es a algo. Hay A ver, muchos... espera un cachito, volvamos a esto. Sí. ¿Cuál es el cuadro de relación acá? Porque vos, o sea, Tomei es efectivamente abogado de Cáfaro. Sí, totalmente. Mira, te voy a decir dos datos. Tomei es el intendente de Zárate. No, Cáfaro. Cáfaro, perdón. Sí. Tomei es el abogado de Cáfaro, pero también estuvo involucrado en el caso de Fallonato Márquez cuando lo destituyen. A ¿Y ver, sabés? Fallonato Márquez, vamos a El hacer juez un poquito de federal, historia. sí. Fallonato Márquez era el juez federal de Zárate Campana. Es el hombre que encuentra el laboratorio donde se procesaba la efedrina, un laboratorio de unos mexicanos, se procesaba la efedrina. Conozco perfectamente la historia porque fui el único periodista que entró al allanamiento con el juez Fallonato Márquez. El juez Fallonato Márquez, a partir de ahí, tiene una serie de inconvenientes y lo acusan de diferentes cosas. Entre una de las que lo acusan para destituirlo, él siempre dijo que lo habían destituido porque había encontrado algo vinculado a los narcos mexicanos, pero en cualquier caso, entre una de las acusaciones de juicio político está que él y los abogados Tomei y Enricot también Sí. habían hecho una maniobra para quedarse con un campo. Sí, y les decían los sacapresos, ¿por qué? Porque Fallonato daba la orden de captura o de prisión y ellos aparecían como abogados defensores y salía la persona. Más allá de eso, Tomei siempre dice, es con lo que voy a cargar siempre, hubo dos testigos solamente a favor del juez Fallonato Álvarez. Uno fue Enricot, diciendo que era una excelente persona, un excelente juez, que nunca tuvo problema. Y El socio de Tomei. Sí, el socio de Tomei. ¿Y cuál es el segundo único testigo? El actual secretario de gobierno de Cáfaro, que les pasé el nombre, Aguabaray, algo así, me olvidé el nombre, perdón, era el secretario del juzgado de Fallonato Álvarez. Márquez, todos los empleados, todas las jerarquías dijeron era un desastre, un descontrol, una tiranía, una imposición que nosotros no queríamos ni siquiera tocar estos papeles. El único que dijo buen juez, ordenado, fundamentando fue el que actualmente es el secretario de gobierno, que además vino de la mano de Enricot y Tomei. ¿En qué causa lo defienden Tomei y Enricot a Cáfaro? ¿En qué causa de corrupción? Mira, hay una causa por denuncia de malversación de fondos, de caudales y fondos públicos, que tramita en San Martín. Tramita en San Martín desde el año 2012. En el año 2012, por supuesto, la primer defensa que hace Tomei del intendente, ¿cuál es? Por lo que recuerdo, esa causa tiene que ver con el tendido eléctrico. Sí, no, mira. Tenían que mover unos cables de tendido eléctrico porque estaban en peligro de un barrio precario que se había instalado por ahí y se fumaron la plata. Sí, con un certificado de obra falso. Exacto, que Entonces, todo era validado por la municipalidad. Por eso es que quedan, digamos, culpados y procesados y la pericia lo demostró, porque no es una cosa que sea ciega ni dichos de dichos. Llegaron a tribunal oral. ¿Pero por qué? Porque estaban en la jurisdicción de San Martín. ¿Cuál es el primer, digamos, estrategia defensista? Plantea la nulidad. ¿Cómo dónde? Como acá en este juicio. ¿Cuál es la segunda? La incompetencia. En las dos las perdió, es decir, no se lo concedieron. Así avanzaron con los funcionarios de la municipalidad actualmente en funciones, Jiménez, puedo decir uno, Cáfaro, puedo decir el otro, no Zárate, no la mamá de Thompson, quedaron procesados y embargados sus bienes. Van ahora a juicio oral ante el Tribunal Federal Oral número 5. O sea que están yendo a juicio oral, Cáfaro y sus funcionarios están yendo a juicio oral. Sí, y por los un caso de titulares de la corrupción empresa. ¿Defendido por Tomei? Sí, y los titulares de esa empresa Claro, que llevaron, hacían los certificados como que había hecho truchos y se la obra. ponen la plata. ¿Y sabes qué? Era plata del Ministerio de Planificación de los tiempos debidos. Sí, y aparte fue la Secretaría a cargo de Nación quien cortó los pagos. José López. Exacto, no, pero cuando vieron
estos certificados mandaron a verificar la obra. El primer sea, que certificado se pagó. Y para pagarte el Ministerio de segundo, Planificación dijo, no, fue basta. el denunciante. Ah. Después se suma un querellante, que era un edil, un concejal de Zárate, Súrsolo, ¿sí? Actualmente el presidente de la Unión Industrial de Zárate. Ustedes Pero volvamos a la cuestión. dirán qué tiene que ver con el caso. Si son capaces de anular todas las denuncias que tenían en Campana de corrupción y en Zárate, porque los han denunciado por el negocio de la Costanera Sur, los han denunciado por Zárate Chico, mira, me he encontrado con muchísimas más causas. Yo estaba muy centrada en lo de la violencia, entonces eso en su momento no lo digo. Si son capaces de mover tanto la justicia, ¿cómo no iban a ser capaces de proteger a estos pibes dentro de su pequeño terruño, ¿se entiende? Lo que pasa es que salieron de ahí. Si tenían semejante impunidad con el dinero público, ¿cómo no iban a dejar que los nenes se cagaran a trompadas Era la diversión de los sábados. Las cámaras desaparecían? Pero esto es una lectura política, lo que nosotros acabamos de hacer con la doctora Carreras, que si quiere uno puede decir, bueno, no tiene nada que ver con la cuestión que se está discutiendo en juicio, que es a cuánto condenar a los asesinos de Fernando Báez Sosa. Y ahí es donde uno dice, bueno, la justicia tiene una oportunidad para demostrar que no vale todo lo mismo, que no es lo mismo ser un patotero que no ser un patotero, que no es lo mismo la víctima que el victimario, cosas que para nosotros que no estamos metidos en el ajo y en el detalle de la chicana, del derecho, puede parecer de sentido común, pero que a lo largo de estos años, cuando a mí me ha tocado muchas veces ver sentencias, uno dice, ¿cómo es esto? Porque uno ve que después lo que es de sentido común, dice, bueno, no, pero no se pudo comprobar la intención de hacerlo, y entonces ahí la sentencia es menor, y como se tardó en llegar a proceso, le dan el 2 por 1, y después viene un juez de ejecución penal que misteriosamente, porque hizo 2 cursos de cocina y 3 de corte y confección, le termina bajando la sentencia y el tipo termina saliendo a la calle antes que la propia familia haya terminado su duelo, si es que alguna vez se termina el duelo por la muerte de un ser querido. No nos olvidemos, perdón que te interrumpa, por favor, que es jurídico, que la pena es no solamente en castigo, digamos, como organizó la sociedad para no cortarle la mano a un ladrón, ¿no es cierto?, sino también para proteger a la sociedad de que esa gente no vuelva a hacer daño. Y acá está probado el modus operandi. Sí había un plan criminal. ¿Cuál? Salían de cacería. Esa era la motivación. Y vos sabés que cuando vos tenés ese tipo de conductas, siempre corres la vara, un poco más.